Shalom amigos, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo y estamos con una nueva entrega de un estudio, una enseñanza, una riqueza de tu Biblia, de la Biblia hebrea, la Torá. Vamos a estar terminando el libro de Números, las últimas porciones que son 7 capítulos, desde el capítulo 30 al 36 y que tienen un fraccionamiento. Hay 2 porciones que las involucran y vamos a meternos para aprender esto que tiene que ver con el viaje del alma. Y la pregunta es, si sabes vos cómo viaja tu alma. No vamos a resolver esta pregunta en forma directa, sí vamos a tratar cómo haces el viaje, porque el viaje del alma es la realización aquí en la tierra, es la rectificación y la corrección. Por eso el título, ¿a dónde viaja tu alma?, es un llamado de atención a saber qué es lo que estamos haciendo, cómo pasa nuestro día, cómo nosotros tomamos conciencia de la importancia o no de nuestra existencia, de la importancia o no de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestra manera de movernos, de actuar, de responder, de interactuar. Y eso es lo que vamos a apreciar en estas 2 porciones que normalmente se leen en conjunto, como lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a ver y vamos a extraer la riqueza que nos brindan. El capítulo 30 del libro de Números inician con un mensaje a las tribus. Yo voy a leer el primer versículo. Moshe le habló a los jefes de las tribus de Israel, diciendo: el Señor ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Dios o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino que debe cumplir todo lo que ha dicho. Estos versículos iniciales muestran el mensaje de Moisés a los jefes de las tribus, para que de parte del Eterno se comprometan en promesas y las cumplan. O sea, si se comprometen, que las cumplan. Vamos a investigar un poquito esta directiva. Es Moisés hablando a los jefes de las tribus de parte del Señor. Es la única porción donde la directiva está dirigida a jefes de las tribus. Normalmente las directivas eran a los hijos de Israel o al pueblo de Israel, pero aquí está dirigida a las tribus y dice: cuando hagan un voto, se impongan un compromiso, no se demoren en cumplirlo y cúmplanlo. Esa es la instrucción. Después viene la instrucción que tiene que ver cuando la mujer, en vez del hombre, hace la promesa y la condición de la mujer bajo la autoridad paterna o la mujer bajo autoridad conyugal, o sea, con su esposo. Cuando una mujer hace un voto o hace un compromiso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se debe actuar? Y eso vamos a averiguar, porque hoy no es una mujer hace compromisos y el padre ni se entera, o el esposo tampoco, y cuando se entera ya está el compromiso armado. Compromiso en tomar responsabilidades y cosas así. Vamos a estudiar un poco esta manera extraña. ¿Qué tiene que ver el jefe de la tribu, la vinculación con hacer una promesa? Y esto es lo que vamos a desarrollar hasta aquí. Tiene que ver con todo este mensaje. Vamos a ver. La palabra matot significa tribus, es el plural de la palabra mate. Mate en hebreo representa una madera, transmite la idea de una madera firme, pero madera al fin, es seco, es una madera seca, toda madera es seca, pero firme. ¿Qué representa esto? ¿Por qué la tribu? Porque ahora el pueblo nuevo, perfeccionado, está a las puertas de ingresar a la tierra prometida. Estamos en el año 39 de la rutina en el desierto de este pueblo. Este pueblo es joven, este pueblo permaneció, se renovó. Los ancestros que salieron de Egipto murieron todos, salvo Caleb y Josué, que se mantuvieron firmes en creer que Dios era capaz de darles la tierra prometida.
y los que se negaron, ellos y sus generaciones perecieron. Los que eran menores de 20 años, que son estas personas que quedaron, es el pueblo que ahora forma parte de las tribus. La palabra está dirigida al jefe de la tribu para que el jefe de la tribu la transmita a sus integrantes. Moisés es la representación de nuestra conciencia. Y ahora la tribu es alguien firme que ya no va a contar con la guianza del Señor. Dios ya no va a estar. Dios va a dejar a Josué a cargo. Y la única promesa que tiene Josué es: como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Moisés se había asegurado de que el Eterno estuviera siempre adelante, que fuera con él y le guiara el camino. Aquí ahora Dios se va a poner detrás de Josué. Ya no es el hombre actuando como se mueve Dios, sino es el hombre moviéndose con el respaldo de Dios. La decisión la tiene que tomar porque ahora es una madera firme. ¿Por qué? Porque tiene la Torá. Antes no la tenían, ahora tienen la Torá. Ya están preparados. Y ese es el primer mensaje para nosotros, para vos y para mí. Nosotros esperamos que Dios haga algo, le consultamos, ¿sí? Como muchas veces Moisés consultó. Pero llega el momento en que la escritura que nos dejaron es suficiente para que nosotros tomemos decisiones. Y cuando lo hacemos en base a la palabra, la retaguardia está protegida. Y ese es el primer mensaje. Está vinculado a la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que para un miembro de una tribu genuina, representante del reino de los cielos, el carácter, el indicio es que cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Y ese es el primer rasgo del carácter que está marcado aquí. Está diciéndole, Dios le dice a la conciencia, a Moisés, hablale a las tribus. La tribu ahora es una madera firme. Ya no es Shevat. Shevat es la palabra hebrea para rama, para la madera sin morir, la madera unida al árbol, la madera que todavía tiene dentro suyo la savia, que está viva. Pero vive porque el árbol mismo la sostiene. Ahora, la idea es que haya una separación. Yeshua se convirtió en lo mismo que Dios para el pueblo hebreo. Los acompañó a todos los discípulos. Los acompañó y los cuidó. Él en la oración, en Juan 17, él dice, los que me diste yo los guardé. Los guardé para que estuvieran. Al único que no pude guardar, al que ya estaba predestinado a hacer el mal. Está hablando de Judas, el Iscariote. Lo que está diciendo Yeshua, yo hice lo mismo que hiciste vos, Padre, o lo mismo que hizo Dios con Moisés en el desierto. Pero ahora yo te pido que los guardes de todo mal, que no los quites del mundo. Ahora empezaba el tema de los discípulos y Yeshua dijo, si de la madera verde han hecho esto, o sea, llevarlo hasta el madero, ¿cuánto más harán del árbol seco? Se está refiriendo a la estructura espiritual que van a tener los discípulos ahora. La calidad de miembros del Padre Eterno, del reino, que iban a regar como pólvora el mensaje del Evangelio, el mensaje de la vida en abundancia. Esta es la gran diferencia. La pregunta es para que nos llame la atención. ¿Qué clase de madera soy? ¿Qué clase de madera sos? ¿Sos de los que todavía ya se animaron a tomar decisiones confiados en la palabra o necesitan todavía ser árboles verdes, ramas verdes, sujetas al árbol que todavía no se animan, que esperan y siguen consultando a Yahweh? No está mal consultar a Yahweh, pero la Escritura es suficiente. Lo que ocurre es que no conocemos toda la Escritura. No conocemos toda la Escritura, por lo tanto entonces no conocemos toda la voluntad del Padre Eterno. Y por lo tanto necesitamos consultar.
Pero este pueblo ya estaba lleno, Lo vimos en el censo de la porción anterior. Vamos a avanzar y acá viene la promesa, el peso de la palabra. Quiero hacer eco con esto. ¿Cuánto pesa tu palabra? Esto es así. Nosotros somos canales de luz. Cuando nosotros hacemos un compromiso, yo me comprometo con vos en decirte, mañana a tal hora nos vemos en tal lugar. Yo comprometí mi palabra, yo comprometí eso. Atrás mío y arriba está la voluntad divina que va a acompañar mi palabra. Ahora, si yo mañana no me presento, lo que yo hice fue anular ese haz de luz ese espacio de luz que estaba preparado por mi compromiso. O sea, yo me comprometo y genero un espacio de luz para que mi presencia esté en ese lugar para encontrarme con vos. Cuando yo no vengo, fallo y incumplo uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos dice: no robarás. Yo te robé tiempo porque vos fuiste, esperabas, tenías algo que hacer conmigo y yo fallé. Yo no tuve ni siquiera la delicadeza de avisarte anticipadamente: no vayas, yo no puedo, no me disculpes, yo no anulé esa promesa. Ese es el peso de las palabras. Y a veces nosotros, cuando hacemos eso, en vez de convertir nuestra presencia en luz, nos hace que todo eso vuelva un caos. ¿Qué hago yo? Pierdo credibilidad. Lo peor que tiene un miembro de una tribu o un hijo de Dios es que se pierda la credibilidad. Porque lo primero que te dicen, y lo he escuchado en las congregaciones: vos vas a esa congregación y no sos capaz de cumplir lo que decís, o de hacer lo que dijiste, o de comportarte como tenías que comportarte. ¿Cuánto riesgo? Qué delgada la línea. Esto nos enseña esto del peso de las palabras, el peso de la palabra. Por eso lo incumplido debe cancelarse. Los judíos utilizan la fiesta de Yom Kippur para cancelar todas las promesas que no pudieron cumplir. Lo incumplido debe cancelarse. Yeshua, en Mateo 5, renueva el entendimiento sobre esta expresión diciendo, Mateo 5, dice así, versículo 33, Jesús y los juramentos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey David, o sea, el corazón. Ni por tu cabeza jurarás, porque no podés hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es grave. Está hablando, cuando yo me comprometo y no cumplo, hago mal. Antes que la escritura aclarada, tenemos en el libro de Eclesiastés la sabiduría de Salomón, que en el capítulo 5 dice algo que seguramente escuchaste. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. El sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ese es el sacrificio de los necios. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, o sea, que no sea una emoción. Ese es el necio que se emociona delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. De mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Finalmente, mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Esa es la advertencia de la Escritura, esa es la advertencia de nuestro Padre, el consejo y también la voz de Yeshua, la Torá encarnada, para cómo movernos. Ahora, la Torá se desarrolla tomando como ejemplo a la mujer en sujeción al varón cuando ella es hija y él es padre, o a la mujer cuando es esposa y el varón es cónyuge. Y dice que toda promesa
o voto o juramento que quiera hacer la mujer tiene que tener la aprobación del padre si ella es hija o del cónyuge si ella es esposa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo aplico hoy? Bueno, aquí puse materia y alma. Materia y alma. La materia es la voz del ego, es la voz de las pasiones, y eso está representando a la mujer. El alma es la voz del hombre, del varón, que aprueba al deseo del corazón. Por eso Eclesiastés decía, no te apresures en tu corazón a proferir palabra. Cuando ya estás delante de Dios ya es tarde. Lo que tiene que haber es primero una comunión interna entre el alma conectada con la conciencia, para que ese deseo, esa pasión del corazón, eso que hay en tu mente, ese propósito, tenga servicio divino, tenga como fin un propósito divino. ¿Está bien? Espero que se comprenda esto. Yo no puedo desear por desear y porque soy hijo de Dios me lo merezco y lo quiero tener, porque eso sería una mujer que desborda la autoridad del varón, sea hija ella con su padre o sea ella esposa con su esposo. Esto es lo que refiere la Torá en estos primeros versículos que hablan de la relación entre mujer y varón. No trata a la mujer sola. ¿Por qué? Porque el ego sin alma no tiene sentido. No hay ningún ego que viva solo. Sí hay egos que someten al alma y en su egoísmo se mueven. Pero aquí el problema no es ese. El problema es que nosotros somos alma y cuerpo indivisibles hasta que llegue el fin de los días del cuerpo. Y mientras eso esté, el alma tiene que tener su dominio, tiene que tener su gobierno. Y aquí lo que está diciendo que si el alma está aprobando el compromiso y se cumple, esa alma es verdaderamente un referente de una tribu del pueblo de Dios. Y por lo tanto, es alguien que representa al Eterno. Eso es lo que está transmitiendo esta primera parte. A continuación de esto viene la venganza de Madián. Dios ordena a Moisés que todos, mil hombres de cada tribu, de las 12, incluso levitas, tienen que eliminar al Madián. ¿Quién es Madián? Madián en las porciones anteriores generó corrupción, generó desvíos, fornicaciones, idolatría, desvió al pueblo y generó una plaga de 24.000 muertes en el pueblo hebreo. Ahora en esta porción le pide que haga justicia y van 1000 de cada tribu. ¿Qué es esto aplicado a nosotros? Madián es todo lo que nos corrompe a nosotros. ¿Por qué el Eterno no atacó a Madián en el momento que estaba llevando adelante las prácticas idólatras y desvíos sexuales? ¿Por qué se la agarró con Israel y generó la plaga que mató a 24.000 israelitas? ¿Por qué hizo así y ahora recién ataca a Madián? Es muy simple. Traído a tu vida y a mi vida, yo no me puedo deshacer de mi Madián, el que me corrompe, si antes yo no me afirmo. Tengo que eliminar de mi alma todos esos deseos de corrupción. Tengo que controlar mi egocentrismo, mis pasiones desordenadas, las tengo que controlar, tengo que eliminarlas. Eso es la muerte de 24.000 hombres, para que yo, fortalecido, ahora sí pueda atacar a Madián. Inmediatamente después de la plaga, Dios mandó a hacer un censo. El censo para Dios es conciencias elevadas. O sea, ese desvío tiene que provocar en mí una toma de conciencia, una elevación de decir, esto no lo puedo permitir más en mi vida. Entonces yo me fortalezco y a partir de acá tomo la decisión de sacar a Madián y lo ataco y lo tengo que destruir. Madián es la manifestación de las pasiones del ego. ¿Lo que tengo que destruir es el ego? No, lo tengo que someter. ¿Cómo se somete? Volviéndome manso. La mansedumbre es la furia puesta bajo sujeción. ¿Quién tiene furia? El ego.
El ego tiene deseos espirituales, ¿sí? Son esa ambición de parecer espiritual cuando el ego no es espiritual. El ego es material, es carnal, es pasional, pero no es espiritual. Por lo tanto, nunca lo va a lograr. Sí lo va a querer parecer. Y de ahí se agarra el Hasatán para someter al alma. ¿Cuál es el botín? Al final de la batalla, el botín eran todas las mujeres con los niños quedaron con vida y todas las riquezas que tenía Madián quedaron en poder del pueblo israelita. Las mujeres que no eran vírgenes fueron asesinadas por los israelitas. ¿Qué significa esta masacre? Significa que las mujeres madianitas fueron las que corrompieron sexualmente, fueron el elemento de corrupción para el pueblo. No puede quedar eso en vos, no puede quedar en mí un vestigio, una semilla de corrupción. En cambio, los niños varones también fueron masacrados, fueron sacrificados. ¿Por qué el niño? Porque el niño tiene en su esencia la simiente madianita, que va a traer mayor corrupción cuando ellos evolucionen. Había que eliminarlo. Pero las mujeres vírgenes no tienen nada, porque ellas son vasijas, ellas son receptoras. Esas mujeres se dejaron con vida para que convivieran en el pueblo y pudieran armar familias genuinas con israelitas. Ese fue el botín, que también había alhajas, joyas, y la Torá dice que no hubo ninguno del pueblo hebreo que se perdió. Y por eso hicieron una ofrenda al final. Esto significa que de vos el Eterno te va a ayudar a sacar todo lo que no sirve, pero lo que sirve es para alabanza de Él, es para gloria y alabanza de Él, que te sigue guardando, que me sigue guardando para que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Y por acá va el viaje del alma. Yo te estoy mostrando el cómo hacer este viaje del alma. Acto seguido, en el capítulo siguiente, ya en el 33, las tribus de Rubén y Gad dicen: no queremos colonizar la tierra cananita, no queremos entrar en el reparto, queremos esta que está afuera porque hay muchos pastos verdes, está buena. Entonces Moisés los detuvo y les dijo: si ustedes no se involucran con sus hermanos a conquistar la tierra y al reparto, yo no les puedo dar esta tierra. Ustedes no pueden estar ajenos. Ustedes son parte del pueblo. Esta es la tremenda división que hay entre pastores pasivos y pastores activos. Porque ellos tenían ganado, ellos tenían familia, eran muy ricos, y vieron que la planicie, antes de llegar al Jordán, cerca de los límites de Moab, tenía buenos pastos. Esa era la razón, era una razón materialista. Los pastores pasivos normalmente son materialistas. No salen de las 4 paredes que representan su templo, su congregación, su lugar de reunión. Pastores, digo, a líderes encargados, cualquiera sea el rango que se utilice en la jerga cristiana religiosa. Yo lo que hablo es que son personas que no salen de allí. Los pastores activos siempre se están conquistando, siempre están ayudando a sacar de encima toda la idolatría y la corrupción que representan los pueblos que habitaban esa tierra. Esa era la batalla. La pregunta es, porque pastores somos todos, ¿cuál pastor sos? ¿Qué pastora sos? ¿Activa o inactiva? ¿La que sale a conquistar o la que se conforma con solucionar su vida? Porque ellos tenían esto. Y principalmente el pastor pasivo tiene prioridades invertidas a las del reino. Cuando leemos la Torá, vamos a ver que ellos, cuando le plantean a Moisés que se querían quedar fuera, ellos dijeron: vamos a hacer corrales para nuestros animales, vamos a hacer casas para nuestras familias y después iremos a acompañar a nuestros hermanos a conquistar Canaán. Ese era el orden. Para los animales, corrales, para las familias, casas, y después la conquista de Canaán.
Cuando estuvieron con Moisés, Moisés les dijo, si ustedes no vienen, no les voy a dar esta tierra. Pero, como aceptaron hacerlo, ir a la conquista, yo les digo que hagan casas para sus familias, hagan después corrales para sus animales y vengan con nosotros. Él cambió unas prioridades. Los pastores rubenitas y gaditas tenían la intención material. El ganado, los corrales representan el bien material. La familia representa el bien emocional. Y el bien espiritual, que era el bien común del pueblo del Eterno, estaba en último lugar. Ellos tenían prioridades incorrectas. Moisés les dijo, van a poder hacer lo que ustedes quieren, les voy a poder dar esta tierra, pero si cambian estas prioridades y ponen primero a sus familias, después hagan corrales para sus animales, después lo material, primero lo familiar y por último la conciencia de unidad con el pueblo. Vengan y peleen. A raíz de esta decisión de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés que se van a instalar casi en los bordes de Moab, es donde va a comenzar el exilio. Estas dos tribus son las primeras exiliadas en lo que conocemos la diáspora. La salida de pueblos que nunca más volvieron a Jerusalén. ¿Por qué? Por una actitud pasiva, por una actitud con prioridades incorrectas. Hoy nosotros somos la consecuencia de esas prioridades incorrectas. Y esta porción nos enseña en esta área que para el viaje del alma, el cómo hacerlo para llegar a la tierra prometida, porque ese es el destino del alma, hay que tener prioridades ordenadas, correctas para caminar. Al final, Moisés del capítulo le dice a Eleazar, el sumo sacerdote, y a Josué les dijo, quédense con ellos, que cumplan la promesa. ¿Cómo termina la porción? Tal como empezó. Ellos tenían que demostrar que eran parte de la tribu, tenían que cumplir lo que habían prometido. Esto es, hacer las casas, hacer los corrales y después estar dispuestos a ir a la guerra de la conquista. Ser de la tribu es imitar al Eterno. Para que vos seas de tribu hebrea, israelita, para que seas miembro del pueblo de Dios, tenés que imitar al Eterno. Efesios 5, verso 1 dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Yeshua HaMashiach. ¿Qué seguridad tenía Pablo en su andar que él se sentía intachable? De tal manera, él faltaba decir yo soy, porque es lo mismo que decía Yeshua, yo soy. Él dijo, sean imitadores de mí, como yo de Yeshua. Verdaderos hijos de Dios, verdaderos seres de la tribu, verdaderos ejemplares. La porción que sigue, la porción más 6, inicia con el raconto de los 40 años. Moisés es instruido por el Señor en tomar nota de cada uno de los lugares. Aquí están en el capítulo 33. A ver, ¿dónde lo estará? Estos son los viajes 33.1, de los viajes de los israelitas por el desierto que salieron de Egipto, formados en escuadrones bajo la dirección de Moisés y Aarón. Versículo 2, Moisés iba registrando los nombres de los puntos de partida de cada viaje por orden del Señor. Estos dos primeros versículos resumen todo lo que sigue después en el capítulo 33. 40 años en 42 etapas. 40 años en 42 etapas. El número 42, las 42 estaciones en que pararon, le sirvió al pueblo para corregir algo, para aprender algo, para que algo sobrenatural ocurriera. La corrección del alma es algo sobrenatural. No lo corrige que tomes una píldora, no lo corrige que hagas una dieta, no lo corrige a que te levantes más temprano y duermas 8 horas o hagas un régimen de vida ordenado. La corrección del alma es un milagro. ¿Por qué 42 etapas? ¿Qué pasó en esas 40? ¿Y por qué el número 42? El número 42 es la cantidad de palabras que tiene un rezo milenario llamado Ana Bekohaj.
Ana Bekoach en hebreo es un rezo que lo utilizan los judíos y que fue creado, como digo, hace muchos años, miles de años. Y este rezo, Ana Bekoach, significa yo te ruego. Habla de la liberación, habla de desatar ataduras, de romper yugos, de abrir los ojos a ciegos, de cuidar de que el Señor nos guarde, que nos revele sus misterios. Es una hermosa oración que cada mañana todo judío realiza en su sidur de oraciones. Tiene 42 palabras. Cada palabra refiere a cada una de estas estaciones. Y esas 42 palabras refieren a las 42 áreas del árbol de la vida de nuestra alma terrenal. Cuando nosotros hacemos la cuenta de Omer entre Pesaj y Shavuot en el día 50, esos 49 días tienen los primeros 42 días donde el alma, quiero ver, acá tengo un gráfico que un poco de prolijo. Estas son las dimensiones del alma, son estas 6 más esta séptima. Esta séptima ya es materia, pero estas 6 dentro tienen un árbol de vida también que tiene 7 componentes. 7 por 6 da 42. Ese trabajo de rectificación le permitió al pueblo estar listo para entrar a la tierra prometida. Las muertes representan las correcciones. Las muertes representan, que parece tan trágico al leerlo, y tantas almas, 600.000 almas murieron en el desierto. Esos 600.000 es el trabajo de rectificación del hombre, del alma en el hombre mientras está en la tierra. 42 etapas. Es el árbol de vida corregido. Este viaje del alma es dentro de nosotros. Es una interacción, es una introspección en relación a nuestros pensamientos, nuestra mente, y con una supervisión directa de la conciencia. Moisés estuvo justo hasta las puertas de la tierra prometida y después fue retirado, fue reemplazado por Josué, que viene a representar la puesta en acción de la conquista. Los dos errores que ocurren en estos viajes, en nuestro viaje del alma, es cuando yo logro una rectificación y estoy feliz y me doy cuenta que corregí algo, que descubrí algo, que se me reveló algo, que dejé de actuar como víctima y empecé a actuar como hijo de Dios, como conquistador. Dejé de hablar con pobreza y empiezo a hablar con prosperidad, con progreso. Cuando encuentro estas novedades, el peor error, uno de los errores, es creer que llegaste. Lo logré. Alcancé la rectificación total, elevé a pleno la conciencia. No, estamos equivocados. Si no, el apóstol Pablo nos diría: estoy persuadido de que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Hasta el día de la manifestación del Mashiach, nosotros estamos en viaje, en viaje, en viaje. Nunca creas que llegaste, pero tampoco cometas el error. No voy a llegar nunca, me quedo afuera, voy a ser destruido. Y empezás con la condenación. Y Romanos dice: nadie se considere en menos de lo que debe pensar de sí mismo. No estamos autorizados a pensar en más ni en menos. Tenemos que pensar lo justo, y la Torá, la Biblia, tu Biblia, dice suficiente de nuestra identidad. Fuimos prosperados, fuimos enriquecidos, fuimos sanados, y no hay defecto en nosotros, no hay defecto en Jacob, dice la Torá. Estos son los dos errores de estas 42 etapas que se pueden cometer en nuestro caminar. Muchas personas abandonan porque dicen: esto no es para mí. Dejan el caminar a medio andar. Y otros se autonominan líderes creyendo que ya llegaron. Y no digo que no tengan las condiciones de ser líderes. El asunto es que, humildemente lo digo, hay que trabajar, hay que profundizar, hay que trabajar en uno, ¿no? Luego de nombrar estas 42 etapas, la Torá se encamina al mensaje del Eterno. Tienen que quitar toda forma de idolatría, todo lugar alto, toda costumbre. Tienen que romper, quemar
y vaciar el territorio, vaciarlo, dejarlo limpio para que instalen las culturas del reino. Eso es lo que le manda el Eterno a decir, y lo dice muy duramente, porque dice, si ustedes se dejan alguna... aquí dice, si no expulsan, versículo 55 del capítulo 33, si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra, los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados. Ellos los hostigarán en la tierra en la que ustedes vivirán. Entonces, lo que yo tenía pensado hacerles a ellos, se lo voy a hacer a ustedes. La idolatría viola el segundo mandamiento, viola el primer mandamiento de las tablas, los primeros pronunciamientos. Las prácticas idólatras y las perversiones violan todos los mandamientos. Y el Eterno dice, hay que sacar todo, hay que vaciarse para poder alcanzar la tierra prometida, para que el alma llegue a ese viaje purificada. Hay que quitar lo viejo. Lo viejo es lo que estaba en nosotros. Nosotros estábamos llenos de Canaán, de costumbres paganas, de actitudes y actividades, tradiciones, costumbres que nos fueron inculcadas, que nos fueron metidas a presión acá, grabadas, y no las podemos quitar, y no las podemos borrar. ¿Qué es lo que nos dice? Yeshua dice, no pueden poner vino nuevo en odre viejo. Primero cambien el odre y luego pongan el vino para que no reviente. Romanos dice, renueven vuestro entendimiento, no se sometan a los pensamientos de este mundo, a los pensamientos de este siglo. También habla del vestido, no pongan un remiendo nuevo en un vestido viejo porque se va a terminar desgarrando. Hay que deshacerse de las vestiduras viejas. Hay que sacarse ese vestido de víctima, de mendigo. ¿Hasta cuándo? Mentalidad de pobre, mentalidad de escasez, mentalidad de limitación, de marginación. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces vamos a pisotear la sangre que sirvió para esta renovación de vida? Efesios, en el versículo 4, en el capítulo 4, dice un proceso que hay que hacer, donde nosotros tenemos que actuar rápidamente a medida que vamos descubriendo estas verdades. Si en verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, odre viejo, vestido viejo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, me despojo, cambio mi mentalidad y dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Para qué nos quiere nuevos? Para justicia y santidad, para propósito. Santidad es propósito separado. ¿Cuál es el propósito? El viaje del alma, la corrección y alcanzar el propósito por el cual fuimos diseñados, recuperar al Adán original que estaba lleno de propósito. Eso es lo que dice, esto es el nuevo hombre que tiene que salir, o por lo menos con la decisión de este estudio de decir, tengo que revisar mi viaje, el viaje de mi alma, porque este es un mensaje al alma, a la conciencia, a tu Moisés, a tu Israel. No es para tus pasiones, todo lo contrario, tus pasiones se van a querer morir porque tus pasiones no suman al propósito, sino que te demoran, te postergan, te desvían. Mis pasiones también, obviamente, no estoy atacándote, estoy comparando estilos de vida, un cambio de estilo de vida. La Torá va a terminar de una manera muy particular, diciendo que cuando se repartan las tierras va a haber 48 ciudades para los levitas. Los levitas no tenían herencia, las demás tribus sí. Y conforme a la cantidad de metros cuadrados o de hectáreas que tenía cada tribu, había que asignar ciudades a los levitas. Los levitas iban a ejercer la función de educar, enseñar
y apoyar espiritualmente a las tribus en donde estaba su ciudad. Me voy a poner de este lado para que se pueda leer la pantalla. 48 ciudades, así dice la Torá. 6 ciudades eran refugio. ¿Para quién? Para los homicidas. Era un lugar de resguardo. Ese lugar de resguardo es para protegerlos de la venganza por mano propia de los familiares de las víctimas. Cuando se producía un asesinato había que encomendar al Sanedrín la resolución y dar el veredicto. En el mientras había que guardarlos aquí y los sacerdotes levitas guardaban esas vidas. Las demás 42 ciudades levitas eran para que habitaran propiamente los levitas. Bien, ¿qué son estas cantidades? 6 y 42. ¿Dónde están esas hoy? ¿Dónde está en mi vida? ¿Para qué me contás esto? Como comentario histórico está bárbaro, pero ¿cómo lo aplico? Bueno, hay una oración, la más importante del pueblo hebreo es el Shema. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 6 palabras. La ciudad de refugio es ir al Shema. Cuando una persona comete un asesinato, y ahora vamos a ver cómo cometo asesinato, cuando yo estoy en falta, y vamos a averiguarlo, lo que hago es ir al Shema, a las 6 palabras que refieren a la unidad con el Eterno. La característica, la manera de salir del asesinato es unirse al Eterno, buscando su misericordia. Eso representa el 6. Y los 42 levitas es Beahavta. Esta es la primera palabra de la segunda parte de la oración completa del Shema. En el libro de Devarim, de Deuteronomio, en el capítulo 6, dame un ratito que lo encuentre. Dice, está el Shema. Y no lo puedo encontrar. Dame un segundito. 6. El versículo 4 de Devarim, Deuteronomio 6 dice: escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, es uno. Esas son las 6 palabras primeras. Y después dice el versículo 5: ama a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, con todos tus recursos y con toda tu mente. Y estas palabras que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Enséñalas a tus hijos y habla de ellas mientras estés en casa, mientras estés de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas como señal en tu mano y que estén sobre las insignias entre tus ojos. Escríbelas sobre los marcos de tu casa y en todos tus portales. Esta expresión que va desde el versículo 5 al versículo 9 tiene 42 palabras hebreas. ¿Qué es lo que habla esto? Del amor, del dar, de la transmisión del mensaje divino, de la transmisión de la identidad divina. Los levitas vivían acá para enseñar, educar y no hacer perderle al pueblo la conexión divina con el Eterno. Aquí dice ama. Yeshua mencionó estas 48 ciudades, o estos 48 lugares. Cuando en Marcos 12, un maestro de la ley le pregunta cuál es el principal mandamiento y Yeshua le dice: oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai tu Dios, Adonai es uno. Y amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese resumen que hace Yeshua
Él mencionó las 48 ciudades. Esas 48 ciudades están en vos, están al alcance y tu alma la conoce, tu conciencia las necesita y es la forma de conectar en unidad con el Eterno. Es la forma de matar o de deshacerse del asesino para que el asesino salga absuelto. Vamos a seguir hablando del asesino y ya nos vamos a enterar quién es el asesino en vos y quién es el asesino en mí, porque tenemos que salvar al alma del asesino para que el alma pueda llegar a su viaje. Yo te estoy enseñando el cómo del viaje. Mientras haya un asesino, la Torá seguirá vigente. ¿Por qué? Si leemos aquí, a ver, lo tengo que encontrar. En el último capítulo, bueno, disculpen. A ver si lo encuentro. Acá, en el capítulo 35, versículo 16, dice: si provoca herida mortal con elemento metálico, se trata de homicida. Si golpea a alguien con una piedra del tamaño de una mano, se trata de homicida. Versículo 18, si golpea a alguien con un elemento de madera y la víctima muere, se trata de homicida. 3 elementos: hierro o metal, piedra y madera. Para mostrar la vigencia de la Torá muestra 3 elementos que están desde la evolución del hombre: la madera, la piedra y el hierro, la era actual. Hoy es la tecnología, pero los 3 elementos forman parte, son materiales, son elementos materiales que forman parte de la creación del homicida en nosotros. O sea, cuando nosotros nos enfocamos en algo material, producimos muerte en otro. Porque de alguna forma lo ignoramos. La ignorancia es una forma de muerte. La opulencia, decir yo tengo y este no, es una forma de muerte. Y así todo lo que lo material posterga lo humano, lo relacional, lo espiritual, es una forma de muerte. Ahora la Torá, fíjate vos, que los menciona al revés. No como evolucionó, tendría que ser madera, piedra, hierro, sino que dice hierro, madera, piedra. Lo que está hablando, que esta mirada puesta en lo material hace que en vez de evolucionar nosotros espiritualmente, llevemos al alma a un asesinato que no tiene perdón, a la perversión. De hecho, las Escrituras dicen, añades ciencia y añades dolor. Toda esta evolución que estamos llevando adelante, las urgencias, los horarios, las prioridades que tenemos, están todas basadas en asuntos materiales. Y nada más que eso, en asuntos materiales. Esa es la perversión. Ahora, ¿cuál es el verdadero asesino? Proverbios 18, verso 21 dice, y ahora vamos a descubrir quién es el verdadero asesino. El proverbio dice, el poder de la muerte y la vida están en la lengua. Tu lengua, mi lengua, son el elemento que asesina, porque el poder de las palabras genera promesas. Hace parte el aire y lo convierte en realidades. Por palabras fue construido el mundo y así se instituyó, dice Hebreos 11:3. Tu mundo, mi mundo, es el resultado de palabras que aceptamos porque nos las dijeron o las expresamos nosotros y armamos nuestro mundo. Si estás en escasez, si estás en limitación, si no sabes cómo salir, es problema de palabras que aceptaste, que creaste hace mucho. Y tu mente está en esa fe, en esa creencia, y tu creencia te va a llevar al destino final conforme a las palabras que aceptaste. Las palabras son los asesinos que están adentro de nosotros. Santiago dice,
Ninguno puede dominar su lengua. No te preocupes por dominar la lengua porque no es bíblico. La Biblia dice, no domines tu lengua, porque la lengua no se puede dominar. ¿Por qué? Porque la lengua está para hablar. El problema es que la lengua necesita palabras. Y Yeshua dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua no es el problema. Ay, tengo que sujetar mi lengua. No la sujetes. Controla lo que entra a tu corazón. Limpia el corazón. Hacete hombre, mujer nueva. Hacete tribu que cumpla con la promesa. El viaje del alma es lograr su cometido. Yo te mostré el cómo el Eterno en 40 años preparó al pueblo para que el viaje fuera exitoso. Desde Río Cuarto te saludo, que tengas un hermoso Shabbat, que lo disfrutes. Si te gustó esta enseñanza, participa poniendo tu me gusta si esto llega y se difunde. Si podés compartirlo, por favor, será una bendición para otras almas, otras vidas que no saben que su alma está en viaje. Y todo lo que quieras compartir y comentar, adelante. Si querés recibir los estudios semanales, escribime, dejalo anotado en el pie del comentario. Te deseo que tengas una hermosa fiesta de Shabbat. Shalom.